Porque hablamos del virus de la hepatitis B y C. Ustedes saben que esto se transmite por hemoderivados. Accidente de punción, cortes, agujas, suturas, ¿verdad? Transmisión sexual, contacto sexual sin protección. Me refiero a preservativo o condones de alta calidad, no de baja calidad. Entonces, esto se puede evitar realmente. Porcentaje de contagio por vía sexual en un primer contacto, ¿cuánto era? Si una persona tiene hepatitis B y ustedes tienen relaciones sexuales con esa persona, ¿cuánto es la posibilidad de que se contraigan su hepatitis B? 40%. Altísimo. Sin embargo, VIH 0.5, 0.6 por cada acto sexual. Muy poco frecuente, ¿verdad? Aún así, la tasa de transmisión es altísima y sigue siendo por vía sexual la vía más contagiada, ¿verdad? Bueno, entonces esto es muy contagioso. El hepatnaviridae, ¿sí? El grupo del virus C y virus B, gran responsable de hepatitis crónica e insuficiencia hepática crónica, ¿verdad? ¿Tiene vacuna? Muy bien, la hepatitis B sí tiene. ¿Cuántas dosis son? 3 dosis, muy bien. Ahora, al mes y a los 6 meses, ¿verdad? Está medio convulsionando. Bueno, ¿cuáles son los antihepatitis que tenemos, ¿sí? Bueno, aparece uno de los fármacos más tóxicos en plaza, que es la ribavirina, ¿sí? Funciona a amplio espectro, tiene una gran cobertura de virus, pero su toxicidad limitó un poco su uso para el 2025. Aparecieron mejores antivirales con menos toxicidad, como el tenofovir, el entecavir y el tenofovir, ¿verdad? Bueno, la ribavirina sigue siendo utilizado, adefovir, entecavir, lamivudina, telvibudina y tenofovir. Muchos de estos, a partir del entecavir, se usan para el tratamiento del VIH también. O sea, forma parte del esquema antiviral frente al VIH. Bueno, no se conocen, pero tiene relación con lo que es el material genómico, ¿verdad? Inhibición del ARN mensajero viral del virus de la hepatitis B y C, ¿verdad? Como siempre les recomiendo, vacúnense si no se vacunaron o no tienen certeza del virus B. Si por ahí no completaron dosis, se recomienda la revacunación. Hay veces que se olvidaron de la tercera dosis. Tienen que volver a repetir el esquema. ¿Por qué les recomiendo que se vacunen? Porque van a tener contacto con pacientes a partir del año que viene. Van a empezar a hacer estudios, muchos lo ya hacen, ¿verdad? Pero ya van a empezar a manipular, tocar, tener contacto con los pacientes y pueden contagiarse, ¿verdad? Entonces es mejor prevenir. Bueno, ¿qué más? Hablamos de la ribavirina, fíjense, una de las vidas medias más largas, 200 a 300 horas, altísima vida media, biodisponibilidad del 50%, es hepatotóxica, tiene metabolismo hepático y todos se eliminan por territorio urinario, por vía renal, ¿verdad? Bueno, el adefovir tiene también un efecto primer paso, pero tiene biodisponibilidad más limitada, más baja, una vida media más corta. El segundo fármaco más utilizado es el entecavir, vida media larga, ¿verdad? Vida media larga, 123 a 149 horas. Estamos hablando de mucho tiempo en plasma. Y los últimos, lamivudina, telvibudina y tenofovir. Son más tolerables, una vida media más tolerable, más intermedia, ¿verdad? Una biodisponibilidad efectiva, 86 a 87% para la lamivudina y tenofovir 25%. Bueno, vamos a hablar de los efectos secundarios. ¿Se recuerdan? Ribavirina, ejemplo de toxicidad.
podría considerarse uno de los más tóxicos, fuera de lo que son los quimioterápicos. Entonces no sé qué le pasa. Creo que acá está el problema. No creo que sea la solución, pero puede ser. Bueno, irritación de conjuntivas, puede haber erupción cutánea y sibilancias, más fenómenos alérgicos, ¿no? Fenómenos alérgicos. Sin embargo, acá está el problema. Uno llama la atención la categoría X para el embarazo. Es teratogénico, embriotóxico, tumorogénico, o sea, produce tumores, induce tumores, ¿no? Mutagénica, gonadotóxica, puede producir anemia hemolítica extravascular, puede producir ascenso de la bilirrubina. Reticulocitosis, ustedes saben que los reticulocitos, ¿qué son? Los reticulocitos. William. Muy bien, son precursores inmaduros de eritrocitos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una inducción a generación de glóbulos rojos, quizás por la hemólisis, ¿no? Entonces produce muchos reticulocitos. Es diagnóstico de anemias regenerativas. Hiperbilirrubinemia. Si les pregunto qué bilirrubina sube, ¿la directa o la indirecta? La indirecta, muy bien. ¿Por qué? Por la hemólisis, ¿verdad? Por la hemólisis. Estos puntos atiendan bien para el examen, porque ahí dice hiperbilirrubinemia nomás. ¿Directa o indirecta? Acá ya nos esclareció por qué es la indirecta, ¿verdad? Bueno, la ferritina, ustedes saben que la ferritina es depósito de hierro, pero tiene unas letras pequeñas que también funciona como reactante de la fase aguda. ¿Qué quiere decir eso? Que fenómenos inflamatorios también puede ascender. Bueno, los otros son menos tóxicos. El adefovir puede producir molestia inespecífica, cefalea, epigastralgia, náuseas, vómito. Es nefrotóxico, eso sí hay que tener cuidado con los pacientes renales, hipofosfatemia, acidosis, ¿verdad? Metabólica, glucosuria y proteinuria, incluso hepatotoxicidad. El entecavir es hepatotóxico, aumentan las aminotransferasas, subenzimas hepáticas. O sea, es sinónimo de hepatitis. Puede producir hepatitis por componente hepatocelular. Atiendan bien eso, se recuerdan de los antituberculosos. Patrón hepatocelular, patrón colestásico. Eso sí o sí para el examen. Apréndanse. Si por algún motivo no entienden bien, dediquen más tiempo a eso hasta que entiendan. Porque va a salir en el examen. No es que puede. Bueno, la lamivudina, muy utilizada en el tratamiento de la VIH hasta el 2012-2013, pero tenía muchos problemas hematológicos y es uno de los pocos que produce pancreatitis en niños. Y eso es pregunta fina, no mía, sino de CONAREM. ¿Cuál de los antirretrovirales produce pancreatitis en niños? Dice. Y es este, ¿verdad? Es la, no sé qué le pasa a este. No, es acá. Ahí. Bueno, la telvibudina también produce daño muscular, miopatías, dolores musculares, fatiga, cansancio y aumento del CCK. ¿Qué significa CCK? Creatinfosfoquinasa, que es una enzima muscular que se asciende por daño muscular, ¿verdad? Y el tenofovir, que fue uno de los más nuevos, empezó a aparecer 2013, 2015, hace poco, uno de los nuevos antirretrovirales y tratamiento hoy de primera línea para la hepatitis B y C. Es el único prácticamente fármaco que produce Fanconi. ¿Qué es lo que es Fanconi? Es un trastorno tubular renal en el cual no reabsorbe electrolitos y ciertos componentes como albúmina. Entonces empieza a eliminar grandes cantidades de electrolitos por obstrucción o impedimento en la reabsorción de electrolitos. Bueno,
muchas interacciones con alimentos y fármacos, ¿verdad? Principalmente la ribavirina, que aumenta la biodisponibilidad con alimentos. Entonces aumenta su toxicidad. Entonces no se recomienda el consumo con alimentos por vía oral. Interferón es un tratamiento antiviral también específicamente para la hepatitis. Se usa mucho el interferón. Anteriormente era el análogo interferón alfa, pero hoy mejoraron eso y convirtieron en pegilado. Hay uno que es menos tóxico. Bueno, aumenta los efectos adversos, ¿verdad?, del interferón, los inhibidores de la retrotranscriptasa inversa, disminuye la actividad de la acidobudina y la estadobudina. O sea, podría asociarse hepatitis B con SIDA, por supuesto. Por supuesto, porque hubo un contagio sexual, ¿verdad? No sé qué le pasa, no está... O sea, una técnica rara muy útil. Bueno, también aumenta la toxicidad mitocondrial la didanosina, que también es un tóxico mitocondrial. El adefovir no tiene alteración, tampoco el tenofovir, la lamivudina ni la telvibudina con alimentos. Acá aparece uno, la lamivudina, trimetropin sulfa, que ya habíamos dado cuando dimos sulfamidas. Disminuye la depuración. Bueno, y la didapsona aumenta la toxicidad con el tenofovir. Muy rara interacción. Estos últimos son los mejores en cuanto a efectos y tolerancia. Bueno, ¿y para qué funciona? ¿Para qué es? ¿Cuál es su espectro? El primero tiene un amplio espectro. Cubre ortomixovirus, pero por supuesto no vamos a usar para ortomixovirus, que es influenza. Cubre, pero no es una opción. Para mixovirus, arena, que son fiebres hemorrágicas, ¿verdad? Bunia, como el Lassa y el Hanta, que acá aparece hantavirus, tratamiento de infección aguda por Hanta. Bueno, nosotros tuvimos en un año 3 casos de hantavirus en el norte de Paraguay, región Chaco, Periamazona, cerca de Brasil. Es una enfermedad grave, afecta a los pulmones y produce una lesión pulmonar aguda, rápida, fulminante. ¿Cómo se pueden contagiar? Ratas marrones, heces de ratas marrones tienen el Hanta. Hay un terremoto. Y también infección, por supuesto, crónica por el virus C, que por cierto no tiene vacuna, porque tiene una variabilidad antigénica muy cambiante y rápida. O sea, no hay forma de crear una vacuna hasta ahora. Tienen en común eso con el VIH. No se puede crear una vacuna porque cambian genéticamente cada cierto tiempo. Bueno, los demás se utilizan para el virus B en su mayoría. Lamivudina, telvibudina. Hoy la terapia inicial del virus B es tenofovir. Se puede asociar con entecavir o también con interferón, ¿verdad? Depende del estado del paciente. Bueno, después tenemos los inmunomoduladores como el rituximab, que es uno de los inmunomoduladores más utilizados. Y ustedes ven que los análogos de interferón tienen en varios puntos virales, como inhibe la transcripción, la traducción, el procesamiento post-transduccional y también la maduración del virus, así como impide la liberación. O sea, en varios puntos del proceso viral impiden. O sea, en teoría son muy buenos. ¿Cuál es la limitación? Son extremadamente tóxicos e intolerables, ¿verdad? Bueno, tenemos el interferón alfa A2, que estos no son todavía pegilados, y aparece en un segundo punto el imiquimod, muy utilizado para el tratamiento de condilomas acuminados, papilomavirus, ¿verdad? ¿Por qué dice no aplica? Porque viene en forma de crema para el tratamiento superficial, para el tratamiento cutáneo.
Esto viene en forma de inyectables, por eso tienen biodisponibilidad. Y tenemos que, si se aplican o se administran interferón para el tratamiento de la hepatitis, van a sufrir síndrome de influenza aguda generalmente, en un alto porcentaje. Fiebre, rinorrea, dolor desde garganta, dificultad respiratoria, una serie de componentes que aparece en la influenza. Bueno, también produce mielosupresión, toda la serie inflamatoria leucocítica va a caer, también trombocitopenia, puede haber sangrados, petequias, hemorragias. Neurotoxicidad produce somnolencia, confusión, perturbación de la conducta, despersonalización. ¿Esos que están afuera de qué grado son? Segundo o primero por ahí, ¿no? Bueno, convulsión, perturbación de la conducta ya dijimos, y algunos cuadros, esto es muy importante, exacerba los cuadros autoinmunes. Tiroides Hashimoto, Graves, Sjögren, lupus, ¿verdad? Colitis ulcerativa, todo empeora. Entonces hay que considerar si el paciente es autoinmune. También disminuye la fecundidad. ¿Qué es fecundidad? Disminuye la fecundidad. No tiene injerencia sobre la esterilidad. Sí disminuye la fecundación, ¿no? Bueno, el imiquimod no tiene efecto. A ver, puede producir eritemas locales, alergias locales, pero nada más. Bueno, en cuanto a alimentos, no tiene ninguna interacciones. Y acá nos dice que el interferón aumenta los efectos tóxicos del colega tóxico ribavirina y también del ácido budina, que es antirretroviral, ¿no? Bueno, ¿para qué se usan los interferones? Condiloma acuminado, HPV. Podría ser. También para infección crónica por el virus C y virus B. Esta es su principal indicación. Más para el virus C. Para el virus C, que es más crónico, ¿verdad? Sarcoma de Kaposi, que ustedes saben que es una neoplasia mixta, ¿verdad? Sarcomatoide y vascular del o relacionado con el VIH, es el tumor más frecuente en el VIH. Cánceres, esclerosis múltiple, fibrosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad muy difícil de diagnosticar, se llama también síndrome de Hammam, ¿verdad? Papilomatosis laringea, el papiloma se fue a la laringe. ¿Y cómo puede llevar el papiloma a la laringe? Es un misterio, ¿verdad? Artritis reumatoidea juvenil, también, virus respiratorio. Esto es importante porque el papiloma también puede provocar cáncer en esos lugares, ¿verdad? Y el imiquimod viene solamente, acuérdense, en tópico, cremas. Está disponible. No es muy barato, 100, 150 mil guaraníes. Se usa para el condiloma acuminado, para varios tipos de condilomas, para el molusco contagioso que dijimos que era por el pox virus, otra enfermedad de contagio sexual, y también para otros cuadros cutáneos de ADN virus. Funciona bien este inmunomodulador. Solamente que el tratamiento es crónico, no es que en 2-3 días, estamos hablando de meses de tratamiento. Bueno, entramos en VIH, ¿sí? No sé qué trastorno tiene este cable. Está muy nervioso. Nos vamos a pasar por debajo. Se infectó. Bueno, tenemos dos tipos de antirretrovirales. Es muy importante este grupo. ¿Qué nos dice la guía? Para el tratamiento efectivo necesitamos combinar dos inhibidores nucleotídicos, dice, de la retrotranscriptasa inversa, más uno no nucleotídico, para que controlemos la enfermedad. O sea, necesitan 3 antivirales. No 1, no 2, necesitamos 3. Es como el tratamiento de la tuberculosis que necesita 4 antibióticos, ¿verdad? Entonces no funcionan solos. Hasta el 2020 aproximadamente, esa era la pauta. El virus se acerca, se transfundieron sangre contagiada, contaminada con VIH,
¿qué aparece? Aparece este virión bastante peculiar. Ustedes ven que tiene una sola hebra en su interior, una sola de virus ARN. ¿Cómo se llama esto? Tiene un virus ARN monocatenario en su interior. Para poder proliferar y generar familias, necesita ingresar dentro de una célula. ¿Qué célula? Esto que ustedes están viendo enorme acá es una célula inflamatoria. Necesita acoplarse a un receptor que viene configurado como CD4. ¿Quiénes tienen receptores CD4? Macrófagos, células dendríticas y linfocitos T helper 1, 2 y 17. Esos son los receptores que pueden alojar, albergar y proliferar en su interior al VIH. ¿Entienden? Bueno, ustedes ven que hay una parte más distal, que es una forma de globo o redondo, que va encastrada por un palo. Se ve, ¿verdad? No sé si se ve, pero parece un pirulito, parece un chupetín, ¿verdad? Esto es importante porque el año que viene vamos a volver a dar, así que es importante que ya aprendan. Bueno, es así y acá tiene una parte más redonda. Estos son glicoproteínas. GP glicoproteína. La gorda se llama 120 y la flaca, que es esta, se llama GP41. Son dos glicoproteínas. Están unidas de una manera no covalente, o sea, no están perpetuamente, o sea, se pueden separar. El primer contacto con nuestro macrófago es GP120 CD4. El primer contacto. Entonces se une y rueda, gira. Gira esta unión GP120 y se va desprendiendo el globo del palo, hasta que acá al lado le encuentra a un co-receptor. Y acá viene un problema porque tiene un nombre difícil. Se llama CXCR4 y CXCR5. Tampoco es difícil, ¿verdad? Mayormente conocido como cepas R4 y cepas R5. O sea, para que se pueda anclar, unir, fusionar el virión con la superficie inflamatoria, necesitamos un receptor, que es el CD4, y un correceptor, que es el CXCR4 y CXCR5. ¿Entienden? ¿Cuál es la unión? GP120CD4 y GP41 correceptor. Este palo se va a unir al correceptor. Entonces, una vez que se enclava el GP41, se une definitivamente y ahí recién puede meter o incorporar su material genético monocatenario ARN. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Por qué es importante esto del GP? Porque a alguien se le ocurrió en el 2015 aproximadamente, ¿qué pasa si impedimos que se una? Si no se une, no va a poder meter y vamos a solucionar el problema del VIH. Bueno, se crearon los inhibidores de la adhesión y fusión, que es la enfuvirtida y el maraviroc. 2015, uno de los más actualizados antirretrovirales, pero no funcionó. O sea, de algún modo evita igual, o sea, se puede seguir uniendo y realmente se reserva para casos de resistencia viral. En caso de estos virus también pueden crear resistencia y hay ciertos grupos que se recomienda enfuvirtida o maraviroc. No son terapia de primera línea, por lo menos hasta ahora del tratamiento del VIH. Bueno, ingresa el virión, ustedes ven cómo ingresó, incorporó su material genético, esta copia de ARN monocatenario, pero necesita convertirse en ADN para poder introducir dentro del núcleo del hospedador. Entonces, tiene una enzima que se llama retrotranscriptasa inversa. ¿Y cuál es la función? Convertir el ARN monocatenario en ADN
bicatenario. Entonces, ¿qué hace la retrotranscriptasa? Convierte ARN mono en ADN bicatenario. 2 hebras de ADN. Imagínense lo que hace esta enzima, ¿verdad? Una vez que tiene sus 2 copias, acá vemos las 2 copias de ADN bicatenario, enfrenta otro problema. Tiene que incorporar dentro del núcleo y no puede. Entonces aparece la integrasa. ¿Qué hace la integrasa? Incorpora ese ADN bicatenario y ensambla al ADN del hospedador, en este caso de un macrófago o una célula dendrítica. Una vez que incorporó al ADN, ya puede generar nuevas proteínas virales. Todo ese proceso que hace. Pero tiene que estar la célula activa. Por ejemplo, si es un linfocito, tiene que engriparse el paciente, activarse el linfocito y ahí recién empieza a generar copias virales mediante ARN mensajero, transcripción, traducción y ensamblado de proteínas. Enfrenta otro problema. Necesita madurar el virión. ¿Quién es la enzima que se encarga? Las proteasas. Las proteasas lo que hacen es madurar el virión para poder ser expulsado y pueda ir a infectar a otra célula inflamatoria. ¿Entienden? Bueno, aparte de eso, ¿por qué hago mucho hincapié en eso? Porque todo el tratamiento se basa en las enzimas. Tenemos inhibidores de la retrotranscriptasa inversa, tenemos inhibidores de la integrasa e inhibidores de la proteasa. Entonces todos atacan a las enzimas. ¿Entienden? Entonces, de eso se trata el tratamiento. Bueno, algo que no tiene nada que ver con farmacología, pero me ayudaría a que sepan, es que desde que se infecta al paciente con VIH hasta que desarrolla SIDA, tarda mucho tiempo. En promedio, 7 hasta 13 años. ¿Cuándo se dice que el paciente tiene SIDA? Cuando tiene una enfermedad oportunista. Herpes, zóster, tuberculosis, ¿verdad? Citomegalovirus, Epstein-Barr, cualquier enfermedad oportunista. Bueno, ¿por qué tarda tanto tiempo? Porque hay una teoría que es la más acertada, que las primeras cepas que aparecen son las que tienen mayor correceptor R5. Y estos correceptores CXCR5 tienen más los macrófagos y las células dendríticas. ¿Qué tiene que ver eso? Los macrófagos y las células dendríticas son resistentes al virus. No se mueren. No mueren. Siguen haciendo su función y no disminuyen su número. Quiere decir que le utiliza como caballo de Troya para su replicación y nuevas copias virales. Cuando pasa 5 años, 4 a 5 años, vira y aparece más cepas R4, que lastimosamente tienen más los linfocitos. Los linfocitos. Y los linfocitos sí mueren, pero millones por día. Son muy lábiles a la infección por VIH y se rompen, mueren y disminuye su número en picada. ¿Cuál era la función de los linfocitos? Se encargan de producir citocinas y condicionar una inflamación, principalmente bacteriana, parasitaria e inflamación aguda. O sea, básicamente se encargan de controlar una enfermedad que ya tuvo el paciente, que son las enfermedades oportunistas. Entonces, a medida que caen los linfocitos, va a florecer enfermedades oportunistas. Esa es la principal característica del VIH. Destruyen masivamente linfocitos T helper o colaboradores. ¿Entienden? Sin embargo, a los macrófagos no le hace nada. Macrófagos y células dendríticas. Bueno, supongamos que entendieron todo lo que dije. Vamos a pasar. Eso vamos a volver a dar el año que viene para refuerzo, ¿verdad? Si se aprendieron ahora, ya va a ser un repaso. Bueno, acá no están todos. Tenemos inhibidores nucleotídicos y no nucleotídicos de la retrotranscriptasa inversa. ¿Se recuerdan qué función cumplía? ARN en ADN, ¿verdad?
Bueno, aparecen los primeros sidobudina, didanosina, estadobudina, lamivudina, abacavir también, y aparecen estos últimos dos que fueron el 2011 al 2014 más o menos, apareció el tenofovir con la entricitabina. Hasta donde yo hice mi residencia, en los primeros años, el tratamiento era sidobudina más lamivudina. Ven que viene con configuraciones de abreviaturas. AZT, 3TC. Difícil de memorizarse eso. Así que las memorizaciones o el aprendizaje de abreviaturas vamos a ir más bien para antituberculosos para el examen. Antirretrovirales no, si saben perfecto, ¿verdad? Esto se diseñó porque esta enfermedad tiene muchos trastornos sociales de discriminación. O sea, si escuchan por ahí algún familiar, algún vecino que está consumiendo sidobudina más lamivudina, va a decir, tiene SIDA. ¿Verdad? Entonces ya un trastorno social. Entonces viene con abreviatura y los médicos utilizamos esta abreviatura. Está en tratamiento con AZT-3TC. Nosotros sabemos qué significa eso, pero la comunidad no. Aunque el Google ya delata, ¿verdad? Bueno, acuérdense de estos dos últimos, los nuevos que se crearon, tienen muchas ventajas versus los primeros que es sidobudina y lamivudina. Bueno, después vienen los no nucleotídicos como la nevirapina, el efavirenz, la entravirina, que son no nucleotídicos. Recuerden que dice que tiene que tener 2 nucleotídicos más 1 no nucleotídico para que ustedes traten el VIH. De lo contrario no va a funcionar su tratamiento. Bueno, después tenemos los inhibidores de la proteasa, que actualmente se usan en caso de fracaso terapéutico, de resistencia o de gestación. Son los únicos que son tolerados en las embarazadas, como el saquinavir, el lopinavir, el ritonavir, el indinavir, todo termina en vir. Entonces estos son más terapias de segunda línea o gestación. Después tenemos los inhibidores de la adhesión, que es la enfuvirtida y el maraviroc. Y por último los inhibidores de la integrasa, que es el raltegravir, acá nos dice. Pero el más nuevo se llama dolutegravir. Acuérdense de ese nombre porque hoy es la terapia de primera línea. Bueno, por supuesto ya la acción ya sabemos. Inhibe la retrotranscriptasa inversa y aparecen los fármacos. Aparecen los dos más utilizados, sidobudina, lamivudina. Biodisponibilidad no muy alta, 64%, vida media corta. Eso hace que necesariamente se indique 2 veces por día, entonces ya es más. Produce muchos trastornos para la adherencia al tratamiento. Sí o sí se tomaba 2 comprimidos por día. Bueno, después tenemos terapias opcionales, estadobudina, abacavir, pero hacemos mucho hincapié en estos dos, tenofovir y entricitabina. Acuérdense de eso porque hoy es terapia de primera línea. Mejora la biodisponibilidad, la vida media más larga, entonces como es larga, es 1 vez por día nomás. Mejora la adherencia, ¿verdad? Todos se eliminan por vía renal y acá están los problemas, ¿verdad? Muchos efectos adversos. Realmente esto observamos muchísimo, son mielotóxicos, producen granulocitopenia, anemias, ¿verdad? Como dice acá, anemia principalmente observamos mucho, síntomas generales, fatiga, mialgia, náuseas, vómitos, anorexia, adinamia, mialgia. O sea, una serie de eventos colaterales que sufría un paciente que tenía VIH, no por el VIH, sino por el fármaco. Entonces, había mucha tasa de fracaso. Mucha tasa de fracaso. Y estos efectos se veían muchísimo. También aparece el síndrome de Salé, que es el síndrome de acidosis láctica y esteatosis hepática, que es un trastorno bastante. Recuerden que este tratamiento va a ser de por vida. De por vida. No puede suspender ningún tiempo su tratamiento, porque van a venir las enfermedades oportunistas, ¿verdad? Sí, es gratuito.
no falta. Depende mucho, yo creo que hay que mejorar muchas cosas todavía, principalmente con los programas de tuberculosis, que están muy deteriorados, ¿verdad? Desastre es, realmente es un desastre. No le siguen a los pacientes, no saben si toma o no toma su fármaco. O sea, no hay un seguimiento. Así como dijiste que te iba y le daba el comprimido en su boca a tu paciente, acá no, ¿verdad? Y lo mismo con el VIH. Hay muchas personas que abandonan el tratamiento. Por ejemplo, ahora tenemos una paciente de 31 años. Imagínense, 31 años. SIDA estadio C3. Está con una tuberculosis diseminada. Tiene tuberculosis pulmonar, miliar, tiene tuberculosis intestinal y tiene tuberculosis cerebral. Mal pronóstico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque abandonó su tratamiento. Porque no podía caminar y no podía ir al puesto a solicitar, dice. Entonces, tendría que haber un ente que le siga, que le lleve el fármaco. En este caso. Y vemos que para el 2000, desde 1982, 90, años 90, 2000, era el tratamiento de primera línea sidobudina. Ustedes ven la inmensidad de efectos adversos que tenía. En un gran porcentaje. No es que 20 o 30%, más del 50% tenían estos problemas porque era crónico el tratamiento. Bueno, la lamivudina mejora un poco, pero tiene también el problema de la toxicidad mitocondrial y pancreatitis en niños. Recuerden que los niños también se contagiaban gracias a la mamá por transmisión vertical, ¿verdad? Abusos también, pero eso ya más en niños, digamos, de mayor edad. Bueno, la estadobudina y dianosina, cefalea, náuseas, y este es muy neurotóxico. Produce lipodistrofia, neuropatías periféricas, ¿verdad? Retinianas, neuritis óptica, hiperuricemia, o sea, muchos efectos adversos, ¿verdad? También produce el síndrome de Salem, una hepatitis, esteatosis hepática, incluso con transaminitis. Pero aparece 2015 aproximadamente, 2013, 2015, tenofovir. ¿Efecto adverso? Nada. Ningún efecto adverso. Entricitabina, nada. Solamente hiperpigmentación cutánea que se ve muy poco porcentaje y no produce ningún efecto tóxico. Entonces mejoraron la toxicidad. Hoy es la combinación inicial del tratamiento del VIH. Entricitabina más tenofovir. ¿Tiene efecto adverso? No. No hay efecto adverso. Es como consumir una aspirina. O incluso la aspirina te da más efecto adverso por gastritis que tenofovir y entricitabina. Entonces ya no es una excusa para el paciente hasta ahora. Bueno, tiene muchas interacciones con alimentos, todo, como la sidobudina que disminuye su biodisponibilidad y el tenofovir. Este es nuestro problema con los alimentos, por eso se consume en ayunas, siempre. 1 hora antes del desayuno o 2 horas después de las comidas, sí o sí. Eso hay que recomendarle a nuestros pacientes. La sidobudina tenía muchos efectos, interacciones que aumentaban la concentración plasmática, como el ácido valproico, el fluconazol y el probenecid. Recuerden que el fluconazol es un antimicótico utilizado mucho para el tratamiento de la cándida, que es otra enfermedad oportunista. Otro problema, ¿verdad? Bueno. Y acá tenemos el tenofovir que tiene interacciones con el ritonavir, que no suele ser una combinación muy frecuente, y la didanosina que aumenta su concentración. El resto tiene muchísimas interacciones que teníamos que tener cuidado. Está mutol-isoniazida, tratamiento de la tuberculosis, que también se relaciona VIH con tuberculosis. Bueno, ¿para qué usamos? Profilaxis de transmisión vertical, se usa hasta hoy en día la sidobudina, para impedir en el último trimestre del embarazo o disminuir la tendencia al contagio al